Ahora sí está grabado. Buenos días para todos, bienvenidos al taller de documentación comercial. Como les puse en el chat, mi nombre es Magela Ríos y voy a estar a cargo de estos 4 días de tratar de transmitirles el mayor conocimiento posible. La forma en que vamos a estar trabajando es lunes y miércoles vamos a hacer Zoom de mañana, martes y jueves va a ser asíncrono, les voy a estar subiendo videitos en la plataforma con ejercicios, ¿sí? No, previamente antes la saludo, les doy los buenos días, y mimoseamos un poco por el chat, y bueno, y después ya les voy explicando las consignas que van a tener en la plataforma, y estoy a disposición de ustedes durante todo el día para contestar las preguntas de los ejercicios que puedan tener. O sea, no se queden con dudas, porque claro, lo que nos vemos 2 veces nada más, ustedes pregunten, ¿ah? Manden foto de si tienen alguna duda, profe, este punto no lo entiendo, me lo marcan, y si es necesario lo hacemos por privado, de repente para no afectar a los demás compañeros, no tengo problema. ¿Lo hacemos por grupo de WhatsApp o lo hacemos por el chat? Por el grupo de WhatsApp creo que es más rápido. Sí. Es más instantáneo, es más, más movida la cosa. Bueno, contarles de qué va el taller. El taller va de documentación comercial y vamos a tratar las diferentes formas jurídicas en las que nosotros podemos optar para iniciar un emprendimiento, un proyecto, ¿sí? A título nomás, porque esto lo van a tener en los videitos para aprovechar el tiempo. Vamos a ver las diferentes formas unipersonales que tenemos de aportación, o diferentes regímenes, que pueden ser unipersonal monotributo, ¿sí? Para pequeños emprendimientos, unipersonal pequeña empresa, que sería un emprendimiento un poquito más grande, ¿sí? Venimos como en crecimiento. Después, unipersonales servicios personales, cuando yo tengo que asesorar a alguien, ¿sí? O sea, no se mezcla capital y trabajo, ¿sí? Solamente la cabeza del profesional que está asesorando, pero no debe ser universitario, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y después, la unipersonal por régimen general, ¿sí? Que no tendría, digamos, ningún tipo de subvención en ningún tipo de aporte, o sea, pagaría todos los impuestos, ¿sí? Las otras anteriores teníamos como ciertos beneficios que los van a ver en los videitos, ¿sí? Después, pasar por las sociedades de responsabilidad limitada, conocer su forma jurídica, cómo se abre, qué beneficios tiene, su forma de responder de los socios ante diferentes situaciones que se puedan dar dentro de la empresa. Las sociedades anónimas, mismas características, ¿sí? A ver en los videitos. Después, bueno, les pongo algo también de cooperativas, por si a alguno le interesa, por lo menos lo básico, ¿tá? Para que puedan tener una idea. Y una vez que yo ya cuento con ese proyecto en mi mente y analizo las diferentes formas jurídicas que pueden ser más beneficiosas para mi proyecto, ¿sí? Empieza la parte de inscripción y habilitación de las empresas, lo que sería abrir la empresa, ¿tá? Una vez que abrimos, vamos a pasar a ver los documentos comerciales que intervienen en la actividad económica de la empresa, como ser las boletas, las facturas, las notas de ajuste, la documentación de envío, de mercadería, ¿sí? Entre locales de una misma empresa o hacia el cliente. También vamos a ver los recibos, que es cuando vamos a recibir plata por el pago que realiza el cliente por una deuda que tiene con nosotros, o puede ser una entrega a cuenta. También vamos a trabajar el tema de cheques. Vamos a ver los 2 tipos de cheques que más vemos dentro del mercado, que serían los cheques comunes y los cheques diferidos. Están entrando compañeros. Hola, buenos días. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, un gusto. Encantadísima de tenerlos acá. Hola, Gracias. Val. Ay,
¡Ay, lo veo! Ahora sí nos vemos. Ahora sí nos vemos. Bueno, les estaba poniendo al día más o menos los temitas que vamos a ir trabajando. Okay. Ya les mencioné que vamos a ver formas jurídicas de apertura. Después que seleccionaba la forma jurídica más adecuada a mi negocio, ya entraba en la inscripción y habilitación de la empresa en los distintos organismos públicos como DGI, BPS, Ministerio de Trabajo. Una vez que estaba todo inscripto, lo que iba a pasar era que iba a empezar a trabajar con documentos comerciales para dejar registro de esa actividad económica, como hacer las boletas, las facturas, las notas de ajuste, dije, la documentación de envío, los cheques, ¿sí? Y los recibos para, de alguna manera, dejar evidencia de el ingreso de dinero que me da el cliente. Después de todo eso, que vamos a hacer definiciones y ejercicios prácticos de todo, van a tener bastante práctico porque es la forma de bajar eso a tierra, ¿sí? Vamos a ver cálculo y desglose de IVA para poder completarlo. Y después de todo eso vamos a ver de forma conceptual la diferencia que tiene la emisión de documentos manuales, como la factura, la boleta y todo eso que dijimos recién, en función de la facturación electrónica, ¿sí? Pero eso ya es como el cierre del taller, que sería la última parte que se da. Porque aprendemos los conceptos básicos y después vemos cuál es la diferencia que trae la nueva forma de facturación, ¿sí? Le había dicho también a los compañeros que ya estaban que a lo que es todo práctico vamos a tener 2 encuentros presenciales por Zoom, hoy y el miércoles. Martes y jueves va a ser asincrónico, y van a tener los videitos en el chat, y en la plataforma, con los ejercicios para realizar, y que estoy a plena disposición de ustedes para cualquier duda. ¿Sí? Gracias. Bueno, perfecto. Arrancamos entonces. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con emprendimientos? Cuéntenme. No, en mi caso. Robert, no. No, en mi caso no. Moira. Hola, Flor. Hola. No, tampoco. No, tampoco. Todos sí tienen experiencia laboral, obviamente. Todos han trabajado. Sí. Yo en emprendimiento sí tengo. Lo que no tengo es con facturas y esas cosas. No has emitido documentos de venta. Sí, pero no formales. No formales. Bien. ¿Te has inscrito en algún organismo público tu emprendimiento o es informal, digamos? Inicié el trámite en un momento y no lo seguí. O sea, creo que estoy inscripta claro, creo que en el MIDES estuve, pero creo que no era, tenía que hacer la DGI como para terminar el trámite, y no fui, así que no. ¿Qué ibas a abrir? ¿Un monotributo social? Sí, porque yo tengo un emprendimiento de encuadernación artesanal y quería, por el tema de la médica y más bien el aporte jubilatorio y esto, quería empezar a aportar. Bien. Pero bueno, es algo igual que me he planteado para este año, porque tenía ganas. Bueno, en los videitos van a encontrar en algunas formas jurídicas algunos valores de referencia que les aclaro. Los videitos que van a ver tienen la información del año pasado, pero digamos, en las referencias le voy a dejar los valores actualizados, ¿sí? Para que puedan tenerlo actualizado. Porque Sí, yo he emitido facturas en las empresas donde he trabajado, he emitido facturación, he hecho tanto electrónica como manual en su momento también, ¿no? Perfectísimo. ¿No? Va a ser de gran aporte va a ser de gran valor el aporte que puedas realizar. Bueno. Bien. Bueno, les cuento entonces. Como decía Flor por ahí, habló de un organismo en particular, ¿sí? Para poder comenzar la inscripción de la empresa. Ella nombró a la DGI, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla de
una presentación. Bien. Por acá ustedes van a tener, aparecen diferentes organismos, ¿vieron? La DGI, BPS, la Dirección General de Registros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Eso como pantallazos así de los que vamos a ver. Cuando yo decido abrir una empresa, tengo que tener claro qué función va a cumplir los diferentes organismos, ¿sí? Entonces por acá les hago como un tipo de esquemita en donde les muestro a qué se va a dedicar o qué función va a cumplir ese organismo. En el caso de BPS, que va a ser el Instituto de Seguridad Social, lo que voy a tener es que este organismo se va a encargar de regular, controlar y administrar todo lo que refiere a la seguridad social. ¿Sí? Va a ser el encargado de recaudar todos los aportes que nosotros hacemos de forma mensual, tanto siendo dependiente como siendo patrón, ¿sí? Que serían aportes personales y aportes patronales, que también los vamos a ver. Ese dinero se vuelca a la seguridad social y después ahí se reparte en diferentes beneficios a los trabajadores, ¿sí? Después tenemos a la Dirección General Impositiva, que se va a encargar de regular, controlar y administrar todos los tributos nacionales, o sea, todos aquellos impuestos o cargas impositivas que tienen las empresas, ¿sí? Aportes también que van a realizar de forma mensual. Y después vamos a tener al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que va a ser el responsable o el encargado de regular y controlar todo lo que serían las relaciones laborales, ¿sí? Cómo se da el trato entre el empleado y la empresa, cuáles van a ser sus derechos y sus obligaciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Bien. Supongamos que después que yo analicé todas las formas jurídicas que podrían ser muy beneficiosas para mi tipo de proyecto o emprendimiento, decido realizar la inscripción de una unipersonal. Esto va a ser válido para cualquier otra forma jurídica. Entonces, voy a tener que presentar dos formularios. El que ustedes pueden observar a la izquierda se trata nada más ni nada menos que el formulario 351. ¿Sí? Es el formulario de declaración de registro, tanto para empresas unipersonales como para forma societaria. ¿Sí? No vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero básicamente lo que va a tener en el primer cuadro va a ser toda la información de la empresa, ¿sí? Dónde le estoy dando el registro, en DGI, en BPS, si es un alta, o sea que estoy inscribiéndola por primera vez o estoy haciendo una reapertura, si es la primera vez, cuál es la fecha de inicio de actividades, qué tipo de forma jurídica tengo, esto estaría en el segundo campo de aquí. Después por acá van a estar los datos del domicilio, tanto constituido como domicilio fiscal. ¿Ustedes conocen la diferencia entre el domicilio constituido y el domicilio fiscal? No, supongo que el domicilio fiscal es donde tenés el comercio. Exactamente. Y el edificio constituido debe ser tu hogar, tu casa, supongo, no sé. O no, el domicilio fiscal está perfectísimo, es el lugar donde yo desempeño las actividades económicas de la empresa, ¿sí? Es donde está ubicado físicamente el local. El domicilio constituido va a ser aquel en el cual yo voy a guardar la documentación de la empresa, ¿sí?
que puede ser un estudio jurídico o puede ser la misma empresa. Muchas veces coincide domicilio constituido y domicilio fiscal. Esto es más que nada para informar a las autoridades si tiene que ir a relevar algún tipo de información, bueno, dónde va a estar esa documentación. ¿Sí? Bien. Bien. Una vez que yo declaré los dos domicilios, ¿sí? Voy a empezar en este campito de acá, en el penúltimo, digamos en el más chiquito, a declarar las actividades económicas que voy a realizar. Y ahí me habla de actividades primarias y secundarias, ¿sí? ¿Cuál serían la primaria o la secundaria? Bueno, la primaria sería aquella que va a ser el fuerte de mi empresa. Y después voy a tener, bueno, actividades como conexas, ¿no? Que esas serían secundarias. Pero las declaro. En el último campo acá de la primera parte del formulario, después voy a tener para marcarle a la DGI, de alguna manera informarle, tanto a DGI como a BPS, cuáles van a ser los impuestos que, de acuerdo a la forma jurídica que yo elegí, le voy a tener que pagar a la DGI. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elijo una forma jurídica de pequeña empresa, voy a, en vez de elegir el IVA de régimen general, voy a elegir el IVA mínimo de pequeña empresa. ¿Sí? Voy a tener varias opciones allí y voy a elegir aquella que corresponda a mi forma jurídica. Al dorso del formulario después van a aparecer, voy a tener que marcarle directamente cuáles son los titulares o responsables de esa forma jurídica, su domicilio, cuál ha sido cuál es, mejor dicho, su situación legal, si es casado, si es soltero, su correo, su teléfono, ¿sí? Marco todos sus datos y le voy a pedir la firma, su documento y su aclaración. Esto lleva un timbre de 200 pesos y se emite en 3 vías. ¿Sí? 3 vías serían un original y 2 copias para presentar ante la DGI en el caso de, o BPS en el caso de ir personalmente. Pero con todo esto con lo actual de la pandemia, o sea, los registros de empresas se están haciendo de forma virtual, a no ser que sea algo muy puntual que requiera la vista del organismo, que hay que hacerlo por agenda. ¿No? Esto, como vieron por acá, tiene de uso compartido, es tanto para DGI como para BPS. ¿Ah? Esto es porque funciona lo que se llama ventanilla única. ¿Sí? No importa si yo voy a DGI o a BPS, cualquiera de los dos organismos me va a inscribir la empresa en los dos. Si voy a DGI, DGI hará DGI BPS. Y si voy a BPS, hará DGI BPS. ¿Sí? Después tenemos por acá un formulario exclusivo de BPS. En este lo que yo voy a hacer es declarar la forma de aportación que va a tener el patrón, el dueño de la empresa. Y esto se da a través de categorías. ¿Sí? Vamos a tener la categoría 1, que digamos sería la más baja de todas, y después se va incrementando, categoría 2, categoría 3, y eso se calcula en función de las bases de las bases de prestaciones de contribución. ¿Sí? Que eso es un valor que se actualiza todos los años, el 1 de enero, y bueno, si elijo por la categoría 1, voy a aportar por 11 bases de contribución. ¿Sí? Y si opto por la categoría 2, lo haré por 15, o sea, voy aumentando gradualmente. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Perfecto. Nuevamente voy a firmar el formulario, le voy a agregar mi cédula y mi aclaración, y esto también va a llevar un timbre de 200 pesos. Esto como para inscripción. Ahora, esos formularios deben ir acompañados de otros documentos, ¿sí? Como ser la fotocopia de cédula del titular, y si mando a otra persona que me haga el trámite, bueno, también deberá presentar fotocopias de su cédula. Y también se necesita
un certificado notarial y 2 fotocopias, estableciendo algunos datos particulares del titular de la empresa, como ser la certificación de su firma, sus datos personales como nombre, documento, estado civil, nacionalidad, ¿sí? Pero lo bueno de esto es que este certificado notarial, que obviamente tiene un costo, ¿sí? Y lleva timbres profesionales también, puedo sustituirlo por, y acá aparece, una factura o un contrato con algún ente público, ya sea UTE, OCE o Antel, ¿sí? Que se encuentre a nombre del titular y que declare su domicilio fiscal, o sea que coincida, ¿tá?, con el lugar donde se va a abrir la empresa. Si yo tengo esto, y acá es importantísimo tener bien presente algo, que ese documento que yo presente no puede ser más viejo de 60 días, digamos. No puede tener más de 60 días. ¿Tá? Y lo otro es que si no llego a tener este recibo, porque, no sé, porque se encuentra a nombre de otra persona, puedo presentar, y es válido también, el contrato firmado con el organismo en donde estoy poniendo a nombre del titular, ¿sí?, con ese domicilio fiscal, el servicio que estoy contratando. Como les dije hace un ratito, esto de la inscripción se puede realizar de 2 formas. Lo puedo realizar en forma presencial, ¿sí?, en la cual me voy a agendar previamente. Lo puedo hacer tanto en BPS, que sería el Registro de Contribuyentes y Empresas en Sarandí 570, allí en la Plaza Matriz. Y lo puedo hacer también en el local de DGI, en Fernández Crespo 1534. ¿Sí? Ahí tengo que ir al subsuelo, a la parte de RUT, para poder inscribir. Y eso también se va a hacer agenda previa. Bien. Hablando de Montevideo, claro, ahí está. En el interior es diferente. En el interior es diferente. En el interior vamos directamente. No tienen tanta demanda por temas obvios de cantidad de pobladores, ¿no? Como que Montevideo y Canelones somos los que tenemos más afluencia de personal, donde se concentra más la actividad comercial, digamos, en comercio. Después, algo que es importantísimo tener en cuenta es que yo tengo 10 días, ¿sí?, corridos, o sea que voy a contar sábado y domingo, para poder iniciar el trámite de apertura. Esto es para evitarme las sanciones económicas que me puedan dar los organismos por hacerlo fuera de plazo. Ahí a veces hacemos alguna trampita, no sé, declaramos el mismo día en vez de hacerlo, si me pasé, ¿no?, para evitar la multa, pero esto es off the record, yo no lo dije. Ahí está grabando, marché. Bien. O sea que ya sabemos, o vamos teniendo en cuenta que para hacer la inscripción tengo que pasar por DGI y BPS, presento los formularios más los documentos anexos que me piden, cédula y los recibos o el certificado notarial, y tengo dentro de esos 10 días para evitarme la multa. Una vez que yo presenté toda esa documentación, el organismo me va a devolver algo, ¿no? Algo que me diga, que me certifique que yo la empresa ya la tengo inscripta en el organismo. Y para eso me va a dar 2 documentos. Uno que es el 6351 y otro que es el 6361. Uno es lo que se conoce como la tarjeta de RUT, que es el 6361, que va a tener todos los datos del formulario del 351, ¿sí?, más las actividades ya codificadas, o sea, en aquel que, ¿se acuerdan que en el 51 yo las nombré? Pero bueno, el organismo, una vez, sí. ¿Quién desea hacer una pregunta?
Moira. No, que sí, que estaban nombradas una por una en la 6351. Ahí está. A eso me refiero. Las habíamos nombrado, pero el organismo después lo que hace es aplicarles un código, ¿tá? Como para enmarcarlas en cierta actividad económica. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ahora me surgió una duda. En el caso de, por ejemplo, para llamados, tengo una esto sería. Te estoy escuchando toda robótica, no sé si les pasa a todos o solo a mí. Sí, sale cortado, yo no puedo escuchar nada. Ahí se me escucha mejor. Ahora sí. Que en el caso de llamados del Estado, que a veces te piden que tengas una empresa vos misma, por ejemplo, un llamado del MIDES que dice que te abras una empresa. Sí. ¿Eso te tenés que abrir esto que estás enseñándonos? Puede ser una opción, sí. Ahí está. Vos tenés que ver si en la licitación te especifica qué forma jurídica debe tener esa empresa. Si te dice que es unipersonal, puedes usar estos formularios. Si te dice que es sociedad, también. Lo único que dependiendo de la forma de societaria vas a tener que cumplir de repente otros requisitos de inscripción, como puede ser, no sé, hacer publicaciones en el registro, inscribirte, perdón, en el Registro Nacional de Comercio, o en el caso de ser una sociedad anónima, aparte del Registro Nacional de Comercio, vas a tener que inscribirte en la Auditoría Interna de la Nación. ¿Tá? De acuerdo a la forma jurídica que tú optes, va a ser los pasos de apertura que vas a tener que seguir. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien, les contaba entonces que el 6361 va a ser todo lo que es la información, digamos, confirmada por parte del organismo, y el 6351, que es este más pequeño que van a ver a la parte izquierda de su computadora, ese es la tarjeta de root. ¿Sí? Antiguamente, si en algún momento pudieron verlo, realmente era una tarjeta, ¿sí? Ahora es una hoja, que lo que va a decir es el número de root que nos fue otorgado y en qué fecha inició las actividades la empresa. Bien, recién les mencioné que la tarjeta de root nos daba el número de root que nos habían asignado, ¿verdad? Ese registro único tributario, que es lo que significa la sigla RUT, lo que va a hacer es identificar a las personas y a las empresas, ¿sí? Que de alguna manera realizan alguna actividad económica. O sea que si yo voy con mi cédula al organismo, ¿tá? Y la presento, con mi cédula van a identificar si yo formo parte de alguna forma jurídica, ¿sí? Y si voy con el número de RUT, van a sacar mis datos y decirme además si yo estoy con esta empresa y con alguna otra más. Por eso es registro único tributario. Con cualquiera de los dos documentos pueden saber a la cantidad de empresas a las cuales yo formo parte, ¿sí? Como propietario o como socio. ¿Cuántos dígitos tiene este registro único tributario? Bueno, consta de 12 dígitos, ¿sí? Y yo les pongo por acá que tiene la suerte de actuar como si fuera la cédula de la empresa, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, no se puede cambiar. Nosotros, cuando nos asignan un número de cédula, a no ser que, bueno, hagamos alguna modificación de apellido o de nuestra forma jurídica como persona, no cambia a través de los años, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con este RUT para la empresa.
no va a realizarse ningún cambio, no importa si cambia de giro, no importa si entran o salen socios, no importa si cierro o si abro más adelante, siempre voy a tener el mismo número de RUT. Ahora, sí cambiaría si yo cambio la forma jurídica, ¿sí? Si la cierro en un momento y luego voy y abro otra forma jurídica diferente. No pasaría si yo la tengo que cambiar de repente por dejar de cumplir ciertos requisitos que me enmarcan dentro de esa forma jurídica. Por ejemplo, yo opto por una actividad de monotributo, ¿sí? Porque, no sé, cumplo los requisitos de 15 metros cuadrados de un espacio físico para trabajar, cumplo con las actividades, no sé, soy artesano, por ejemplo, o tengo un pequeño proyecto de lavado de autos, y voy creciendo, ¿tá? No cubro la facturación mínima que me exige, pero me va muy bien, empiezo a crecer mucho y empiezo a sobrepasar los requisitos, ¿sí? En vez de los 15 metros cuadrados, me veo obligada a expandirme porque no tengo espacio para seguir trabajando. O sea, ya dejo de cumplir un requisito, estoy obligada a pasarme, digamos, a la forma jurídica siguiente, ¿sí? Que podría llegar a ser pequeña empresa. ¿Dudas? Más aporte, comentaba yo. Exactamente, ¿no? Voy creciendo y voy a tener que pagar un poquito más. O por lo menos hasta llegar a la base de toda empresa, en régimen general. ¿Sí? Bien. Ahora, por acá les comento qué es lo que significarían esos números, ¿sí? Y los dividí en 4 grupos. Los 2 primeros, que serían la letra A, van a identificar el departamento o la localidad de apertura, ¿sí? A cada departamento o localidad le corresponde un dígito en particular. Entonces voy a encontrarme que todos aquellos RUT que empiecen con el número 21 van a corresponder a Montevideo. Si yo veo que empiezan con 10, ¿sí? Si buscamos en la tabla vamos a ver que corresponde al departamento de Maldonado. Si vemos el 08, vamos a ver que es Las Piedras Canelones. Y si empieza con 15, vamos a ver que pertenece a Parque del Plata, ¿sí? Cada lugarcito tiene su propia codificación. Los siguientes 6, que serían la letra B, van a identificar al comercio, ¿sí? Va a ser como el número de comercio que le asignó la DGI. ¿Ah? El tercer grupo, la letra C, significaban sucursales con contabilidad propia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué ya no es así? Porque las contabilidades deben estar centralizadas. O sea, por más que yo tenga distintas sucursales, no pueden llevar contabilidades independientes. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma empresa, ¿sí? Y cuando se presentan declaraciones juradas, se presentan de forma unificada. Entonces la contabilidad siempre va a ser una. ¿Ah? Y por último tenemos el campo D, que sería el dígito verificador. Ese dígito verificador me va a servir para realizar diferentes gestiones dentro de la DGI. Por ejemplo, conocer el calendario de vencimientos, ¿sí? En los cuales yo voy a tener que presentar las declaraciones juradas de impuestos y la realización de pagos, ¿tá? También la presentación de declaraciones juradas generales que me solicite la forma jurídica que yo tenga. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Una vez que yo ya me inscribí dentro de el organismo, voy a tener que solicitar una autorización para poder realizar impresión de documentos comerciales. Denme un segundito, por favor.
Ahora sí, disculpen. No. Bien, les contaba que una vez que yo inscribí, tengo que solicitar autorización a la DGI para poder realizar impresión de documentos comerciales, ¿sí? ¿Qué son los documentos comerciales? Bueno, los que nombramos al principio, o sea, todo lo que es la boleta, la factura, ¿tá? Entonces, la DGI es la que me va a autorizar, me va a dar una lista de las diferentes imprentas que están autorizadas a emitir documentos comerciales, ¿sí? Con esta autorización yo voy, se la presento o se la mando por correo y tengo 15 días para poder establecer con ella el diseño, el logo, el color, qué información quiero que figure, ¿sí? Pagarla y retirarla para poder empezar a trabajar. Una vez que se vence ese plazo de 15 días, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es que voy a tener que solicitar una nueva autorización y empezar todo el trámite de vuelta. ¿Sí? Básicamente lo que tiene acá es el número de RUT nuestro que nos dieron cuando abrimos, el número de la autorización, en el cual se va a basar la imprenta para poder realizar las impresiones, cuál es el domicilio fiscal, ¿sí? El tipo de documento que voy a imprimir y de qué serie y número, a qué serie y número voy a imprimir. Una cosa que es importante acá tener en cuenta es que, perdón, despertaron los pequeños. Bien. Les decía que algo importante acá a tener en cuenta es la cantidad de documentos que voy a mandar a imprimir, ¿sí? Como mínimo yo puedo mandar a imprimir libretas de 50 documentos. ¿Ah? Y esos documentos pueden ir como mínimo en 2 vías. ¿Qué significa eso? Bueno, que voy a tener un original al cual se lo voy a presentar al cliente y una copia que va a quedar guardada en nuestra empresa, ¿sí? Después tenemos la fecha de la emisión de la autorización, que a partir de ahí se va a contar 2 años para la validez de ese documento una vez que esté impreso, ¿sí? ¿Cada vez que la empresa va a imprimir boletas tiene que hacer ese trámite? O sea, cada vez que va a imprimir documentos tiene que solicitar autorización. Autorización de donde empieza Exacto. hasta donde termina. Está perfecto. Exactamente. Es la manera que tiene la DGI de mantener controlada la documentación que se emite, ¿verdad? Ahora, esta parte es una de las diferencias que vamos a encontrar con la facturación electrónica. Pero lo vamos a ver en el último punto. ¿Tá? Pero, Fe, ¿y cuánto es que demora más o menos, o sea, el trámite, por ejemplo, que decís, bueno, me voy a abrir una unipersonal hasta que ya la abriste y pudiste imprimir las boletas? Y el tiempo es muy variado. Si vos, a ver, si lo haces por la web de BPS o de DGI, o sea que ya contás con un usuario y con una contraseña para ingresar, el trámite de apertura es instantáneo. Bien. O sea, el tiempo que demora el tiempo que tú demorás en ingresar los datos al sistema y de confirmar. ¿Tá? Una vez que si todo lo que ingresaste está de forma correcta, automáticamente ya te podés descargar las constancias correspondientes a la inscripción, que fue lo que vimos, el 6351 y el 6361. Si vas personalmente, bueno, capaz que podés demorar algún día más, porque la documentación en papel es como, a diferencia de la otra, de la forma virtual, digamos, en línea de hacerlo, es que si vos completás mal un campo de forma virtual, digamos, en la línea, no podés pasar al siguiente campo. Y en el papel sí, vos completás
vas y presentás. Ahora, si está mal, tenés que volver a llenar, y a veces no te dejan enmendar el error en el momento. Te dicen, bueno, lleve, modifique el formulario y vuelva mañana, o vuelva la semana que viene, agéndese de vuelta. Entonces, bueno, esos tiempos de demora, ¿tá?, no se comparan con la apertura en línea, que es automática. Si hay un error, no te dejas avanzar. O sea, que como eficiencia de tiempo es mucho mejor en línea. Bien. Okay. Bueno, recién estábamos hablando todo de la DGI, ahora vamos a pasar a charlar un poquito sobre BPS. Y les había mencionado hace unos minutos que lo podía hacer en línea, pero para eso necesitaba contar con un usuario y una contraseña, tanto por la parte de DGI como por la parte de BPS, para hacer uso de esos servicios en línea. Con la parte de BPS, yo puedo descargar un contrato, ¿sí?, que es de uso de los servicios en línea, que se llama contrato persona, y puedo solicitar, lo puedo enviar por correo, y puedo ir al Habitat, y puedo solicitar ese usuario y esa contraseña. ¿Tá? Normalmente es la cédula de la persona y una clave que se otorga general, que después uno cuando entra debe modificar y poner la que uno esté seguro que va a recordar. Porque son complicadas, tienen muchas letras, minúsculas, mayúsculas, números por ahí. Imposible acordarse de esas contraseñas. Bien. Entonces, una vez que yo cuento con ese... ¿Perdón? No, perdón, son contraseñas predeterminadas que te dan. Sí, claro, la saca automáticamente el sistema, ¿no? Claro, después uno la tiene que cambiar. Está bueno igual, porque está más difícil de que te la detecte. Claro, sí, claro. Bueno. Bien. ¿Qué podemos hacer en línea? Bueno, como les había comentado, podemos inscribir y modificar y reiniciar actividades de empresa, ¿sí? Podemos dar altas y bajas o modificación de datos del personal que contratamos. Podemos hacer la presentación de la nómina, que vamos a ver qué es la información que le damos a BPS acerca de los datos del funcionario, la cantidad de días que trabajó y su sueldo nominal, para que a partir de ahí se puedan determinar los aportes personales y patronales, se conforme la factura, ¿sí?, que después puedo, como acá dice, bajar la factura y realizar el pago en línea. También puedo hacer consultas y solicitudes de certificados. Tanto BPS como DGI emiten certificados de conformidad con los pagos que realiza la empresa, ¿sí? En el caso de BPS tiene dos tipos, tiene uno que se llama certificado común y otro que se llama certificado especial. El certificado común lo que va a decir es que se encuentra al día con todos los aportes, ¿sí?, que no mantiene ningún tipo de deuda con el organismo. Y el especial, que es el que se va a solicitar cuando yo tenga que enajenar bienes que están relacionados que están relacionados con la empresa, como puede ser un vehículo o un inmueble, ¿sí?, que esté a nombre de la empresa. Y que obviamente ese inmueble o ese vehículo tampoco tiene ningún tipo de deudas o avalúos, que serían como... A ver cómo se los explico. El avalúo es cuando va de repente un inspector y supónganse que el inmueble tuvo algún tipo de reforma, ¿sí?, y no fue declarada ante BPS, no se pagaron aportes. Entonces el inspector lo que hace es evaluar todo lo que se correspondería haber realizado de aportes, ¿sí? Eso sería como un avalúo. Después hay también avalúos de cuotas mutuales, ¿sí? Si llega a descubrirse que hubo una persona que fue contratada con anterioridad, se le hace regularizar a la empresa todos los aportes, y por lógica le cobran también las cuotas mutuales, aunque no las hayan
aunque no hayan sido beneficiarios en ese momento, no hayan tenido ese derecho. Bien, puedo realizar diferentes consultas, varias que puedan aparecerme, no sé, quiero ver mi historia laboral, la puedo bajar de ahí, ¿sí? Puedo ver declaraciones que haya realizado por FONASA, y como les pongo acá también, lo que puedo hacer es mantener actualizada y consultar la planilla de trabajo unificada, que a partir de octubre del año 2017 dejó de llevarse dentro del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Cosa que era como medio lógico o ilógico que se llevaran por separado, ¿no? A un organismo le declaraba que entró una persona a trabajar con una categoría y un sueldo, y a BPS le pagaba en función de lo que le declaraba, ¿no? Entonces como que no se llegaban a cruzar nunca los datos. De esta manera, cuando yo le doy el ingreso al trabajador, le declaro todo, lo mismo que le declaraba al Ministerio de Trabajo, ¿tá? Entonces voy a decir que, no sé, si yo presento, voy a contratar a Robert, ¿sí? Lo que voy a decir es que Robert ingresó el 22 de febrero del 2021 con un cargo de encargado de administración, ¿sí? Que ese cargo de administración está asociado a un salario que está puesto por el Consejo de Salarios, por el grupo y el subgrupo que le correspondan a la empresa, ¿sí? Que puede estar a ese nivel o puede estar por un nivel superior ese salario. Le voy a decir los días que trabaja, de lunes a viernes, ¿sí? Le voy a dar sábado y domingo libre. ¿Te gusta la idea, Robert? Y, no sé, que le voy a pagar 30.000 pesos, o su categoría corresponde a un salario de 30.000, ¿sí? Le voy a decir que va a trabajar de lunes a viernes, pero el horario va a ser desde las 10 de la mañana, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde. Y le voy a dar una hora de descanso. O sea, va a ser lo que se conoce como horario cortado. Y no todos los días va a trabajar de esa manera. Una semana va a entrar a las 10, otra semana va a entrar a las 11, otra va a entrar a las 9, o sea, el horario va a ser rotativo. Todo eso se lo voy a declarar a BPS, ¿sí? En función de eso, después, cuando yo declare realmente el salario, porque, no sé, Robert de repente me faltó 2 días, no va a cobrar los 30, va a cobrar la proporción de acuerdo a los 28 días que trabajó, ¿sí? Pero por lo menos va a tener una base BPS para comparar en función de, el consejo o del salario inicial que yo le declaré que iba a pagarle, ¿sí? Puedo descargar esa planilla, que vamos a ver después que debe estar a la vista cuando veamos la parte del ministerio. Bueno, acá le contaba eso del 2 de octubre. Y acá tenemos un ejemplo de una planilla de trabajo unificada como se vería ahora. Como ven, están con los dos loguitos, BPS y el ministerio. Por este lado me voy a encontrar con la fecha y la hora de la impresión de ese documento. El usuario, o sea, la persona que está habilitada a bajar ese documento, que tiene ingreso a BPS para los servicios en línea. La cantidad de páginas que tiene. Por acá me voy a encontrar con la información sobre la cantidad de personas y su vínculo que tienen, por ejemplo, hombres, mujeres, menores de 18, si son patrones o si son dependientes, o si son menores de 18. El primer campo me voy a encontrar con todos los datos de la empresa, ¿sí? Sería como el de identificación, y por acá me voy a encontrar con el tipo de grupo y subgrupo de consejo de salario, que va a ser la forma de controlar lo que yo estoy declarando en base a eso. Y las personas que están incluidas, dentro de la empresa, ¿sí? Si tienen una categoría de titular, que sería el dueño de la empresa, o la categoría que le corresponde en el caso de ser empleado, ¿sí?
Bien. Ahora, importante para tener en cuenta que todas, de alguna manera, todas las contribuciones a la seguridad social son recaudadas, digamos, por parte de los aportes que realizan los patrones y las personas, ¿sí? O sea, los trabajadores. Y yo acá les pongo para que ustedes puedan ver cuáles son esos aportes que se realizan de forma patronal y personal. Lo que correspondería a aportes jubilatorios, nos vamos a encontrar que, mientras a nosotros, que nos vamos a encontrar acá a la derecha, nos realizan un descuento del 15%, ¿sí? Para nuestra jubilación, el patrón paga un 7,5%. Eso sería como para mejorar nuestra jubilación. Después contamos con un seguro de enfermedad, que también se conoce como FONASA o Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿sí? Que vamos a tener ahí, para el caso de los dependientes, o sea, de los empleados, dos tipos de aportes. Una tasa básica que es del 3%, y después una tasa adicional que es variable, que va a ir en función de cada persona, ¿sí? de cada situación. Es decir, si tenemos hijos menores a cargo, si tenemos cónyuges, cónyuge, uno solo, a cargo, y si tenemos ambas cosas, ¿sí? O sea, si tenemos hijos menores y cónyuge a cargo. Y vamos a ver que la tasa va desde el 1,5% adicional si solo tenemos hijos menores o discapacitados a cargo, una tasa del 3%, perdón, 1,5 si no tenemos hijos. Le estaba agarrando yo. 1,5 solamente por ser solidarios con el sistema. 3% si tenemos hijos menores de 18 o discapacitados a cargo, y el 5% si tenemos un cónyuge a cargo. Cónyuge a cargo significaría que nuestra media naranja, la otra parte, la cosa que tenemos ahí en casa, no está realizando aportes a la seguridad social, ¿sí? O sea, no está con un trabajo formal. Entonces, como nosotros somos solidarios con el sistema, aportamos también por nuestra media naranja, o nuestro medio limón. Después tenemos el Fondo de Reconversión Laboral, ¿sí? Que para cualquiera de las dos partes, tanto trabajador como empresa, va a ser un 0,10%, ¿sí? Y eso va a ir aportado a los fondos de capacitación, es eso, ¿no? El Fondo de Reconversión Laboral, cuando nosotros por algún motivo necesitamos reconvertirnos laboralmente, ¿sí? Es que vamos a utilizar esos fondos, que sería el caso que, por el cual ustedes están realizando este curso actualmente, ¿sí? Bien. Una cosa a tener en cuenta también, y que no es menor, es la diferencia entre la base de prestación contribuyente y la base ficta de contribución. La base de prestaciones contribuyentes se va a tener en cuenta para FONASA, ¿sí? Para los aportes, y la base ficta de contribución para los aportes jubilatorios. ¿Está? Cualquiera de estos valores vigentes se encuentran dentro de la página de BPS. Después vamos a hacer como un pequeño recorrido por ahí, para que ustedes puedan ver dónde lo podemos encontrar los valores actualizados e incluso los históricos. Y el tema importante acá es ver el derecho de la cuota mutual, ¿sí? Que vamos a ver que en el caso de constituirnos como sociedad en nuestro proyecto, nosotros como socios no tenemos derecho al usufructo de la cuota mutual, ¿sí? No la vamos a pagar, no la vamos a tener por BPS. Sí la vamos a tener de forma particular si realizamos el pago. En el caso de los dependientes, o sea, de los empleados, va a ser de carácter obligatorio para ellos en el caso de que tengan un mínimo de 13 jornales
¿sí? Si no tiene esos 13 jornales, que tenga 104 horas semanales. O que su retribución sea mayor o igual a 1,25 bases de prestación. Contribuyente. Entonces, si yo voy a dejar de compartir un poquito esto y vamos a ver, voy a entrar directamente . ¿No puedo salir de acá? Ahí dejé de compartir recién. Bien. Ahora. Voy a entrar a la página de BPS. Ahí puse el link, bps.gov.ui. Y si yo me voy hasta el final, me voy a encontrar con, en la parte de accesos rápidos que tienen acá, valores e indicadores. Que si yo entro por aquí, los valores actuales a febrero de la base ficta de contribución es 1.291,77. Y la base de prestaciones es de 4.870. ¿Sí? Entonces, mi sueldo, para que pueda darme derecho a la cuota mutual, debería ser de 6.088 pesos, ¿sí? Para que a partir de ahí sea obligatorio para la empresa poder pagar mi cuota mutual. Si no cubre cualquiera de esos 3 requisitos que recién mencionábamos, voy a tener... ¿Dónde está? Acá. Tengo tanta cosa abierta que ya me... Acá. Vamos a ver qué tenemos. O los 13 jornales, o las 104 horas, o los 6.088 pesos a los que correspondería esa una y cuarta parte de la base de prestación. ¿Sí? Y en el caso de ser unipersonales, no dependientes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hasta 5 empleados el patrón va a poder hacer uso de la cuota mutual, ¿sí? de ese beneficio, y ya con el empleado número 6 deja de tener ese derecho, o sea, lo pierde. Y en el caso del monotributo, hasta 1 empleado, ¿sí? Ya después, el monotributo van a ver en los videos que le voy a subir a la plataforma que pasa eso, está limitado en la cantidad de empleados también, o sea, puede tener 1, y hasta 1 es que puede conservar el derecho de la cuota mutual, el patrón. ¿Dudas hasta acá?
¿No? Cuando no te, o sea, cuando sos patrón y no tenés empleado, no tenés derecho a la cuota mutual, entonces, eso no me quedó muy claro. Lo primero que explicaste, donde dice sociedades, sus integrantes no tienen derecho. A ver, Sos patrón, abriste una empresa y no tenés derecho a la cuota mutual. cuando sos sociedad, no. O sea, si tú estás de socio con otra persona, o sea que tu forma jurídica no es unipersonal, sos sociedad, sociedad de hecho, sociedad de SRL, sociedad anónima. Sociedad anónima, claro. ¿Está? Cualquier tipo de sociedad, o sea que haya más de uno, o sea, dos, no tiene derecho, como no mínimo, tiene derecho. el patrón no tiene derecho a la cuota mutual. Ahí te lo entendí, ahí te lo entendí. Bien. Ahora, si sos unipersonal, en cualquiera de sus formas, excepto el monotributo, hasta el 5º empleado, seguís conservando el derecho a la cuota mutual. Claro, ya con seis empleados ya no te pertenece cuota mutual. Ya Y le perdiste el derecho. cuando tenés un monotributo, tenés derecho a la cuota mutual si sos único o si tenés un empleado. Si tenés más de uno, ya no tenés derecho tampoco. Ya dejás de ser monotributo. Dejás de ser monotributo y por lo tanto no tenés derecho a la cuota mutual. Cambiás de forma jurídica, como que creces un poquito. Claro. Y podrías llegar a tener, pasando ya hasta 5, pero ya dejás de ser monotributo. Seguís siendo unipersonal, pero podés pasarte de repente a pequeña empresa. A pequeña empresa. Acuérdense que el monotributo... Pero, sí, ¿quién iba a hacer pregunta? No, dale. Les decía que... Sí. Dale, Flor, habla. Está con delay acá. Habla. No, yo quería hacer una pregunta, pero vos ibas a terminar la idea, ¿no? Sí, lo que les iba a decir es esto, que yo puedo arrancar con un monotributo, ¿sí? Porque es más beneficioso y porque yo cumplo todos los requisitos para eso. Los 15 metros cuadrados de espacio físico, una facturación menor a la exigida, que la van a ver en el video, la actividad que desarrollo, que también está enmarcada, ¿sí? Está delimitada. Para ser monotributista puedo ser artesano, puedo ser lavador, puedo lavar vidrios, puedo lavar autos, puedo, no sé, ser joker, ser feriante, ¿sí? Que suponen, claro, tener un kiosco, se supone que es un emprendimiento, ¿sí? De menores recursos. No necesito demasiado dinero para invertir y poder realizar el negocio. Y por lo tanto tampoco necesito un espacio muy grande para poder desempeñarme, porque obviamente soy pequeño, estoy empezando a crecer. Pero a medida que yo voy creciendo, o sea, la limitante que tiene el monotributo es que no puedo tener más de un empleado. Hasta 1 y estoy. Ahora, si yo me pongo a pensar, si necesito tener otro empleado, es porque en realidad mi negocio está creciendo. ¿No? O sea, esa sería la lógica que se utilizaría. Entonces, seguramente antes tuve que modificar alguna otra situación. Debí crecer en espacio o debí crecer en facturación. Y eso me lleva a que yo necesite contratar a otra persona, ¿no? Es como que voy subiendo escalones. Bueno, ahí estoy en condiciones de tener que pasar al siguiente escalón de la forma jurídica, que sería ya de repente a una pequeña empresa. Entonces, pasando de escalón, ya puedo hasta 5 empleados seguir teniendo el beneficio de la mutualista. ¿Es mucha la diferencia que se paga entre monotributo y la otra franja siguiente? Lo que va a pasar es que vos de repente en el monotributo estás exento de realizar aportes a la DGI. O claro, si lo ves de alguna manera, como literal E, facturas como literal E. No facturas como literal E. Literal E sería la pequeña empresa. O sea, sería el siguiente escalón. El siguiente escalón, claro. Que estarías aportando con... Estoy a punto de...
a alguien. El siguiente escalón sería la pequeña empresa. Vos en el monotributo pagás un único tributo, por eso es monotributo, Sí, uno monotributo. solo, que va a la ABPS. ¿sí? Claro. Y estás exento de pagar IVA y todo eso, porque obviamente no facturás con IVA, porque sos un emprendimiento pequeño. ¿sí? Claro. Por lo tanto, tampoco facturás a empresas, solamente facturás a consumidores finales. ¿sí? A consumidor final. En el caso de que necesites facturar, solo lo vas a hacer a consumidores finales. Bien. Profe, o sea que en el caso de... Hola. Hola, sí, te escucho. Porque nada, me quedé con esto del ejemplo de que ahora hay muchos trabajos, empleos que te solicitan que vos abras una empresa para entrar, ¿no? Por lo menos yo trabajaba como que solicitar. Y justo yo ahora me presenté a un llamado donde te pedían eso. Entonces me preguntaba, lo que conviene en un caso de esos es abrir un monotributo, ¿no? Antes que una unipersonal. Pero en el caso de que tengas que facturarle a una empresa, porque es una empresa la que te está contratando, ¿es válido igual el monotributo? Ahí terminé la pregunta, no sé si se me cortó. No, te entendí. A ver, si sos monotributo, no podés facturar a empresas. Si tu emprendimiento requiere poder facturarle a empresas porque, o sea, tu proyecto es crecer, ¿sí? Y tener variedad de clientes y potencialidad de crecimiento, o sea, de repente te conviene una pequeña empresa. Pero vos tenés que analizarlo en función de tu negocio. O sea, está bueno conocer todas las opciones y, bueno, en función de ese abanico de posibilidades de empresas que hay, que es muy abierto dentro de Uruguay, tratar de ver en función de tu negocio y de tu proyección, o sea, qué es lo que vos prevés que va a suceder en el futuro y cuánto querés crecer, ¿tá? Es que vas a elegir esa forma jurídica. Si vos querés trabajar con el Estado, evidentemente el monotributo no vas a poder utilizarlo. A no ser que específicamente tenga una cláusula esa licitación que te diga que la forma jurídica es de monotributo en adelante. Pero ahí vas a tener que leer muy bien cuáles son las bases. Igual, siempre que tengas una duda, recurrí al organismo y sacátela. Decir, bueno, mira, yo tengo esta forma jurídica, me interesa participar de esta licitación, ¿es necesario que me cambie? Y vos siempre tenés un tiempo para presentarte esas licitaciones. A veces te dan 30 días. A ver, el cambio es rápido. O sea que no hay nada que te impida de poder cambiarte y crecer. El tema está en que si no llegas a ganar la licitación, ¿no? Te vas a tener que aguantar un año de ejercicio sin cerrar la empresa, sin nada, para poder volver al régimen anterior. Un segundo, por favor. Listo. Pero como literal, la facturación no sirve para descontar IVA. Por ejemplo, si vas a facturar a un organismo del Estado o a una gran empresa que le tenga que facturar, literal no le sirve porque no pueden descontar IVA. No, porque no cobra IVA. No cobra IVA, claro. Sí paga IVA de los servicios y productos que de repente necesites adquirir para tu negocio, pero vos a tu cliente empresa o a tu cliente consumidor final no le facturas IVA. Por eso es que no descontás el IVA. Por eso que no se descuenta. Vos aportás por un IVA mínimo. Exacto.
Profe, una consulta, porque ahora con lo que dijo Flor a mí también se me abrió un poco, porque es como que está muy de moda que los monotributos de empresas, por ejemplo, en el rubro de la estética, te pidan para entrar que vos te saques un monotributo y es como que vos le facturás a ellos. ¿Cómo es ese juego, entonces? Porque no me quedó claro. Se liberan de pagarte los aportes como empleado. Es trabajo precarizado de alguna manera. O sea, Sí. A ver. de alguna manera que es, pero no. Sin duda Y el hay una Estado relación, hay una relación de dependencia que está encubierta. Porque vos vas a trabajar bajo las órdenes de esa estética X, ¿sí? Pero vos estás limitado porque no podés hacer lo mismo para otras empresas, porque te van a pedir de alguna manera que seas exclusivo para ellos. Claro. ¿No? Con eso que se ahorran, como bien dijo Robert, se ahorran aportes a la seguridad social. O sea, vos tenés que pagar más todavía, porque vos te tenés que pagar tu propia mutualista, Sí. que ellos no te la pagan. No estás teniendo derecho a aguinaldo, no estás teniendo derecho a salario vacacional. Okay. Sí no tenés derecho a despido, o sea, si dicen que no trabajan más contigo, no tenés derecho al seguro, al subsidio del seguro de desempleo. O sea, perdiste todos tus beneficios. Porque vos Eso es un juego de la necesidad por parte de la empresa. Es lo que está pasando de repente con Pedido Ya. Pedido Ya está haciendo sí, eso. Vos querés trabajar de delivery. Y ustedes entran a la página y uno de los requisitos es que seas empresa. Y que estés al día con todos los aportes. Porque te piden certificado único, te piden certificado de DGI, certificado de BPS. ¿Tá? Te piden todo. O en la parte también por ejemplo, de las contrataciones que hacen MIDES para, no sé, educadores sociales, trabajo social, toda esta parte, son todas con que tenés que abrirte empresa. Entonces, en realidad, como que el MIDES no tenía trabajadores dependientes, digamos, ¿no? Pero en sí tenía un montón. Claro. Sí, es la mejor forma de deslindarte de un montón de responsabilidades. Pero que hay una relación de dependencia laboral encubierto, sí, sin duda, la hay. Porque vos estás bajo las órdenes de el que sería tu cliente. Claro. Quien te marca las pautas del trabajo es el que te contrata, pero vos vas con todos los gastos. Tal cual. Sí. Él te pone el horario, que se supone que si vos sos empresa, el horario te lo pones las condiciones, ¿no? Claro. Él te fija el precio, cuando se supone que cuando vos sos empresa, tú sos el que pones el precio a tu servicio. ¿No? Y una consulta. Por ejemplo, porque hace poquitos días yo arranqué a trabajar y nunca firmé, pero había como un acta así que decía de DGI. Después le voy a sacar una foto porque ahora justo todo esto me vino a llevar. ¿Hay alguna posibilidad, porque echa la ley, echa la trampa, porque uno nunca sabe, de que ellos, o sea, con el tema de DGI, BPS, lo que estamos viendo, que después me anoté bien los números y todo, que te abran un monotributo sin vos darte cuenta? ¿O no? Tiene que tener tu firma. A ver, si recapitulemos un poquito los requisitos para abrir la empresa. Para abrir la empresa, si no lo haces tú, ¿sí? Y va otra persona, tiene que llevar 2 fotocopias de tu cédula, tiene que llevar 2 fotocopias de su cédula, tiene que llevar los formularios firmados por ti, y debe presentar una u otra cosa, o el certificado notarial que diga que tú, autoriza. Sí, Valeria Castro. Valeria. Tú, que Valeria, ¿sí?, es una persona capaz mayor de 18 años con domicilio constituido en... Eso tiene un costo, ¿a quién te lo hace? Eso tiene un costo de escribano por timbre profesional y honorarios, ¿sí?
O si no quiere gastar en eso, porque ponerle que sea muy rebuscado. El diga, recibo yo de no, ella. era el recibo de UTE, OCE o Antel a tu nombre con el domicilio que tú tenés constituido o fiscal, en este caso sería fiscal donde va a funcionar tu empresa, ¿sí? Y si no tiene eso, porque no te lo pudo sacar, tiene que tener el contrato que tú firmaste con el organismo. Ok. ¿Está? Está genial. Eso sí lo quiere hacer de forma presencial, así de Cayetano. Mirá con todas las cosas que tiene que contar para hacerlo. Y si lo quiere hacer online, que sería como más impersonal, debe conocer tu usuario y tu contraseña para hacerlo en línea. Ok. ¿Está? Es muy como difícil, no voy a decir que improbable o imposible porque nunca se sabe. Tienen que ser muy truchos para hacerlo. Pero, Ay, pero hay cada cosa. Hay cada cosa. no vamos a decir que sea imposible. Es difícil. Más complicadito. Claro. ¿No? Ah, genial. Así que quédate tranquila que no te lo abrieron. Si Por no las tenés- dudas. si no- igual, vos podés pedirte un usuario y una contraseña de BPS, ¿tá? Sí, lo voy a Y vos hacer. podés entrar con ese usuario y podés ver la actividad, porque vos ves todo ahí, ves tus cosas personales como empleada y te dice si tenés una empresa abierta. Entonces, si tenés una empresa abierta y vos nunca firmaste nada, nunca hiciste nada, bueno, acá pasó algo. Ahí podés empezar a iniciar todas las acciones que correspondan para ver qué pasó ahí, ¿no? Vos con tu usuario de BPS también podés administrar otras personas, pero tienen que tener un permiso. Eso también iba a comentar. Ponele que no conozcan tu usuario y contraseña, ¿sí? Ellos tengan una, pero tú en algún momento le cediste o le hiciste una autorización ante el organismo para poder hacer trámites en tu nombre. Ahí ya es otra cosa. ¿Ah? Bien. Gracias. No, por favor, a las órdenes. ¿Alguien más? Pablo, Romina, Lourdes, Andrea. Profe, a mí me quedaba una duda, profe, que usted dijo hoy, ¿no? Que lo del FONASA creo que era, que se descontaba un 3%. Sí, dije eso. Bueno, a mí me pasaba que consulté y que me descontaban un 4,5. Y me dijo que un 1,5 era normal. Bueno, El a eso vimos. Viste que la diapositiva mostraba 3% más tasa adicional, variable. ¿tá? El 3% es fijo. Vos después tenés, según tu situación, el porcentaje que aportás adicional. Entonces, si no tenés hijos menores de 18 o discapacitados a cargo, es un 1,5. Entonces, el 3 más el 1,5, 4,5. ¿Tá? Si tenés hijos, es el 3. Ya tenías el 3 tuyo, más el 3 de tus hijos, 6%. ¿Tá? Después tenés solamente no sabía que era así. cónyuge a cargo. ¿Tá? El 3 tuyo, más el 5 del otro, porque lo querés mucho. Tanto que le das el 5% de tu sueldo. ¿Está? Aguanta. Buenísimo, gracias, profe. De nada. Obvio, después, para que quede claro, después hay tasas intermedias entre el 1,5 y el 3, que puede ser el 2, ¿tá? En el caso de que tu sueldo no supere una franja específica de salario. ¿tá? Pero, a ver, si no tenemos hijos, siempre es el 1,5. Bueno, ¿alguna otra duda por ahí? ¿No?
Bueno, quiero terminar una cosita y ya después los libero y les dejo este mismo material que vimos, las diapositivas, se las voy a dejar dentro de la plataforma y ya van a tener los videitos. Igual les aviso en el grupo cuando esté todo en la plataforma, ¿está? Hoy les mencionaba también que tenían por acá el tema de la presentación de la nómina, que se acuerda que les dije que era como una planillita que le presentábamos a BPS, ¿sí? Donde le decíamos que fulanito de tal, con fecha de ingreso tal, que tiene una categoría X dentro de la empresa, trabaja 30 días, ¿sí? Le corresponde un salario y de acuerdo a su situación particular es beneficiario de la cuota de mutual o no, ¿sí? Esto que yo presento, que se ve, tiene esta vista, haciéndolo a través de la propia página web de BPS, termina en esto, que es la factura de BPS, ¿sí? ¿Qué información contiene la factura de BPS? Bueno, por un lado va a tener la referencia de cobro, como todo documento del Estado para poder cobrar, el periodo de cargo que corresponde. Recuerden que siempre las cosas que pagamos de la empresa siempre son a mes vencido, ¿sí? Si ahora estamos en febrero, estaríamos pagando los aportes que correspondía realizar por el mes de enero, ¿tá? La fecha de emisión de esa factura y la fecha de vencimiento. Después por acá vamos a tener la denominación del titular en el caso de ser unipersonal o la forma jurídica que corresponda, no sé, Juancito Pérez y Rodríguez asociados, ¿tá? El número de contribuyente, es decir, el número de RUT que nos dieron cuando abrimos, un número específico de BPS, ¿tá? Que nos da también en el momento de apertura. Bueno, si se trata de una aportación rural, veremos por aquí también la cantidad de hectáreas y en el caso de ser un aporte por construcción, vamos a tener relacionado el número de obra de esa construcción. Bien. Vamos a tener una parte de códigos y los conceptos que correspondan al lado. Por ejemplo, el código 1 va a corresponder al aporte jubilatorio no dependiente, o sea, del patrón, ¿tá? La cantidad de cotizantes 1, que obviamente es así porque es una unipersonal, ¿tá? El monto grabado, que serían las 15 bases fictas de contribución, ¿sí? En este caso porque tenemos empleados, entonces si nosotros no tenemos empleados en la unipersonal, aportamos por la primera categoría siempre, que es la más baja. Pero una vez que incorporamos personal a la empresa, estamos obligados a pasarnos a la siguiente categoría, ¿sí? Que serían las 15 bases fictas de contribución. Pero con la condición de que el sueldo del empleado no sea mayor a esas 15 bases fictas. Si llega a ser mayor, voy a aportar entonces por el sueldo mayor del empleado, ¿sí? O sea, voy a agarrar el sueldo más alto de la empresa y voy a aportar por ese. Bien. Después por acá tenemos en el código 2 los aportes jubilatorios que corresponderían a los empleados, ¿sí? Tendríamos por acá el sueldo que generó en ese mes de trabajo y el aporte correspondiente que sería ese 15% que le descontamos en su momento más el 7,5% que estaría pagando el patrón. Después tenemos el seguro de enfermedad del patrón, que va a aportar por un ficto, ¿sí? Y el seguro de enfermedad del trabajador, que serían el 3%, ¿tá? Y el adicional de FONASA, que le correspondería, estaría por acá abajo, ¿tá? Después tenemos los complementos de cuotas mutuales, que eso lo vi, estaba por acá, que creo que no se lo llegué a decir.
acá, que cuando nosotros tenemos el aporte personal nuestro, el patrón también tiene su aporte para nosotros, para colaborar, digamos, con la cuota mutual nuestra, ¿sí? Y tiene un 5% del valor sobre nuestro salario, y eso se suma al complemento de la cuota mutual que tenga que realizar. ¿Cuándo se va a dar este complemento? Cuando el porcentaje, o el valor, digamos, de lo que se obtiene de la diferencia, o sea, de la resta, entre el valor de la cuota mutual y la suma de este 3% que nosotros nos descontaron y este otro 5% que pagó el patrón, de un saldo positivo, sea mayor, digamos. Entonces ahí va a completar el patrón lo que falta para que nosotros tengamos la cuota mutual. Si ese 8%, digamos, ese 3 más ese 5, cubre el valor de la cuota mutual, el patrón no está obligado a realizar complementos de cuota mutual. ¿Sí? ¿Queda alguna duda ahí? ¿No? Bien. Y por ahí estaríamos terminando lo que sería la inscripción, tanto en DGI como en BPS. Les va a quedar material dentro de la plataforma, ¿sí? De las formas jurídicas, les dije videitos. Recuerden que los valores que figuran en el video no van a estar actualizados porque son del año pasado, pero sí se los voy a dejar actualizados digamos, en los comentarios del video, ¿sí? Van a tener la parte que sigue de inscripción, que sería Ministerio de Trabajo, ¿está? Y las habilitaciones de bomberos y de la Intendencia, en video también, y el material de plataforma. Y les voy a dejar algo sobre empezar a trabajar ya con documentos comerciales, las definiciones y algo de cálculo y desglose de IVA. ¿Tá? Mañana, lo que más puedan ir viendo, lo van viendo. Si no, mañana nos manejamos por el WhatsApp del grupo, nos hacemos consultas, de 9 a 11 seguro estoy, después capaz que demoro un poquito en contestar, pero igual estoy a disposición. ¿Sí? Okay. Felicidades. ¿Algún Profe, comentario? suba el PPT ¿Que suba el PPT, Flor? Sí, lo subo. Porque la información es como, a mí me cuesta un poco asimilarla, son muchas cosas, no sé, es mucho. Es mucha información de golpe. Son 4 clases para un año de administración de empresa mínimo. Más o menos así. Pero confío en ustedes, en que van a hacerse unos minutitos para poder ver los videos. Los videos son cortitos, eso es lo bueno. Prefiero mandarles muchos videos cortitos y bueno, y que se puedan hacer anotaciones de alguna duda que tengan. Y bueno, si hay algo que no queda claro o necesitan ampliar información, me avisan y trato de tenerla disponible para el miércoles y sacar esa duda. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muchas Estudiar gracias. entonces. Hay que estudiar, sin duda. Muchas gracias por estar presentes y bueno, cualquier otra duda ando por acá. Bárbaro. Gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias, Mañana. compañeras. Hasta el miércoles. Gracias. Mañana. Hasta mañana. Chao, Mañana, por- perdón. Chao, hasta mañana, que descansen. Chao. Chao. Gracias. Pongo el juego de